estructuras funcionales. Y ahorita viene el hermano Gilbert y les va a dar la 3. Nos comienza diciendo esta plenaria que Christian Schwarz, en su libro Desarrollo Natural de la Iglesia, es un libro, el hermano escribe de los 3 colores del ministerio y otros más muy buenos. Nosotros ya hace algunos 12, 13 años estudiamos este material de Christian Schwarz en todas las iglesias, y él dice que la única manera para que las iglesias se desarrollen de forma natural y sana, se deben aplicar los principios bióticos que la naturaleza nos propone. Y el DNI, que significa Desarrollo Natural de la Iglesia, es un libro, identifica los principios de calidad que hacen crecer a la iglesia de una manera natural y de una manera sana. El término natural es tomado de la naturaleza con la idea de aprender de ella. Los principios de crecimiento basados en Mateo 6:28, donde Jesús nos dice: consideren a los lirios del campo, o sea, véanlos, obsérvenlos. Ya ven cómo hasta hay inventos que están haciendo de algunos carros basados en cierto tipo de arañas o de otras cosas, ¿no? Porque la naturaleza nos sigue sorprendiendo. Pues dice: vean cómo crecen sin fatigarse ni hilar. La palabra consideración es la exhortación de Jesús de la palabra griega que ahí nos menciona katamatete, que significa investigar profundamente, aprender cuidadosamente los principios y mecanismos de crecimiento. En la palabra, ¿verdad?, se nos invita hasta a observar la hormiga, ¿no?, para ver cómo trabaja y que eso nos motive a nosotros a trabajar también. Así el Señor habla de los lirios del campo, es decir, aprender de la naturaleza cómo crecer. Muy bien, en este estudio que hace el escritor, debe ser alemán, él investigó a más de 1000 iglesias en los 5 continentes. Hace como unos 15 años él hizo esa investigación y el libro es el resultado de esa investigación. Y bajo esa investigación se nos invita a estudiar detenidamente y con intensidad, pero ¿qué cosa? No la belleza de los lirios, sino su mecanismo de crecimiento, pues lo hacen sin trabajar ni fatigarse. Bajo esta investigación, en el libro de Desarrollo Natural de la Iglesia, Schwarz nos muestra las 8 características de calidad que hace posible crecer a la iglesia de una forma natural y saludable. Esas 8 características que aquí vienen mencionadas son características cualitativas y nos viene la lista de ellas. Yo me las aprendí, ¿verdad?, hace como 15 años, cada una de ellas. Ahorita no vamos a aprendérnosla porque no es el tema, es la introducción a este tema. Pero eran en su momento que las estudiamos: liderazgo capacitador, ministerio según los dones, espiritualidad ferviente, estructuras funcionales, culto inspirador, células integrales y evangelismo según necesidades y relaciones afectivas. Este libro nos decía que la salud de tu iglesia o el crecimiento iban a depender de que si tomábamos cada una de estas características como la duela, como la tabla de un barril. Pongamos un barril que tiene 8 tablas y de acuerdo al nivel que estaba la tabla más baja era hasta donde podías crecer, porque si en tu culto estabas bien, pero la espiritualidad estaba muy bajo, por ahí se iba a perder el fruto. Y lo estuvimos estudiando muchos años este libro, como digo, ya hace más de 12 años. Y aunque este libro no nos dice, pero se ha descubierto, y nosotros en la práctica lo hemos descubierto, que 3 de esas características de calidad
son la base de la estructura de la iglesia, y las otras 5 simplemente la complementan y la fortalecen. Entonces esto está siendo de bendición para nosotros, porque de esas 8 características nos hemos estado enfocando los últimos años, las iglesias que van creciendo, en 3. Y las otras 5 vienen y complementan a esas 3. Esas 3 características en las cuales se debe estructurar la iglesia. Y son los ministerios, según los dones, el culto inspirador y las células integrales. O llamándole, o poniendo el orden a la inversa, las células, los cultos, que son las celebraciones, y los ministerios. Así que esto ahorita nos está haciendo de gran bendición cuando tenemos esas 3 áreas muy bien atendidas, fuertes, y los demás, las otras 5 características cualitativas ayudan a estas 3. Así que cuando convertimos a las células en la columna vertebral de la iglesia y luego la complementamos con los cultos inspiradores, celebraciones, ¿verdad?, llenas de la presencia de Dios, celebraciones bien estructuradas, y luego cada hermano descubre su ministerio, descubre su don, entonces prepárate, ¿verdad?, porque viene un crecimiento explosivo. Así que de las 8 nos quedamos ahorita con 3. Amén. Las otras 5 no quedan ahí, simplemente vienen y complementan a estas 3. Esas 3 características deben ser estructuradas de una manera funcional, es decir, que cumplan el objetivo de su existencia como un principio biótico, o en otras palabras, un principio natural de calidad. Y es por eso que las células integrales, las células, los grupos, las casas, son la base estructural de una iglesia saludable. Las células integrales en la iglesia, viéndolas como una visión o un sistema, vienen a ser las rectoras de la estructura de la iglesia, ya que no vienen a ser no un programa más, sino son ahora el programa. Las células no son un programa, son el programa de la iglesia. Así como tú y yo sabemos, ¿verdad?, que Jesús no es un camino, Él es el camino. Entonces también así las células pasan a ser el programa de la iglesia. No un programa de muchos más que tenemos, y ahí tenemos una fuerza difusa, pero cuando nos enfocamos, así como la lupa, ¿verdad?, la luz se concentra, puede hasta quemar basura. Así también cuando estamos enfocados y las células se convierten en la estructura fundamental de la iglesia, entonces de manera, estas se organizan, se ordenan, son fundamental para su funcionamiento natural e integral. Y ahí tenemos una gráfica donde están las células que están trayendo crecimiento y multiplicación. Estas nutren las celebraciones, ¿verdad? Porque a veces nos reunimos a celebrar a un Cristo resucitado de entre los muertos, pero a veces no tenemos que celebrar de algo que haya sucedido en la semana. Se vuelve un club, ¿verdad?, de celebraciones, un club, un lugar terapéutico. Mas sin embargo, cuando la iglesia está trabajando en la semana, en la célula, hay sanidades, hay conversiones, hay testimonios, entonces hay razón más que suficiente para los domingos tener una gran celebración para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Las células llevan a la gente al culto, a las celebraciones. Y cuando tenemos células y celebraciones, estas alimentan los ministerios. Ya tenemos en las celebraciones diferentes ministerios, tenemos en las mismas células diferentes ministerios que están funcionando. La estructura de las células, según esta característica de calidad, debe ser una estructura funcional. Algo que funcione. Es como si vamos a construir un edificio, ocupamos andamios
pues que nos hagan llegar hasta donde queremos llegar. Una estructura, una célula integral es el principio más determinante para el crecimiento de la iglesia, pues la clave no solo está en el adjetivo de calidad de este principio, sino también en la manera en que éstas se organizan. Si cuando organizamos la célula no las hacemos con una estructura para que funcione, pues ya estamos iniciando mal. Por ejemplo, en el número que la va a componer, si hacemos células de 40 personas, pues ya es una estructura que no es la correcta. Pero al organizarlas también, no solamente en el número que las componen, sino cuántas de esas células va a componer un sector, cuántas de esas células van a componer una zona, cuántos un distrito en su momento, ¿verdad? Así que miren, es por ello, si las células son el programa de la iglesia, y es una de las 3 características cualitativas, ¿verdad? Que además de las celebraciones y de los ministerios, ahorita están haciendo crecer la iglesia de una manera integral, entonces hay que estructurarlas de manera correcta. Hay que estructurarlas de manera correcta. Y aquí vienen ya propuestas, mis hermanos. Y aquí vamos a ubicarnos cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad, a lo que usted tiene ahorita. Tiene usted también unas hojas de notas. Ahorita vamos a practicar. Así que es necesario que usted saque su pluma, algo, y ahorita vamos a practicar en esto. Por ejemplo, una iglesia que tal vez se compone de 15 a 60 miembros, que pueden haber aquí algunas iglesias así representadas, pastor que tiene poco tiempo ahí o por diferentes circunstancias tiene esa membresía. Lo aconsejable es formar de 1 a 4 células. Quisiéramos que los 60, si fuera así el caso, ¿verdad? 50, 60 se involucraran, pero a veces no todos se involucran en las células. Entonces puede estar la estructura más sencilla de una iglesia pequeña. El pastor no necesita poner ahí un supervisor, ¿verdad? Pues el pastor, él va a comenzar como supervisor. Él va a supervisar la célula 1, la 2, la 3 y la 4. Ahí nos dice 4 células por sector. Es una estructura de 15 a 60 miembros. 4 células por sector auxiliar, un máximo de 60 miembros. Y el pastor debe desempeñar la función de supervisor auxiliar, de 1 a 4 células. Así que alguien, por menos que tenga, ahí va a comenzar, ¿verdad? Si no ha comenzado, de 1 a 4 células. Vamos a la siguiente gráfica, donde nos habla de una iglesia que ya puede tener una membresía en promedio de 100, 120 hermanos. Entonces le conviene hacer una estructura con el pastor, que ya se vuelve un supervisor de sector, y él ya nombra a 2 supervisores auxiliares, y cada supervisor va a tener también 4 células. Aquí esta estructura es para una iglesia que va a tener de 5 a 8 células. De 1 a 4 está la que vimos anteriormente, ahí está. Pero si ya son 5, tiene que tener ya 2 sectores. Puede ser que un sector tenga 3 y otro tenga 2, o hasta puede haber uno que ya tenga 4 y otro tenga 1, pero ya es otro supervisor. Otro supervisor de 5 a 8 células. Si tienen 6, pues pueden ser 3 y 3 o 4 y 2, pero nunca pasando de 4. ¿Por qué no debe pasar de 4? Porque se supone que ese supervisor, por lo menos una vez al mes, ya se nos va a hablar mañana
cuando el tema de la supervisión, pero ahorita les adelanto que ese supervisor por lo menos una vez al mes va a estar con esa célula. Así aseguramos que en el mes visitó las 4. Si le damos 5 o 6, pues ¿cuándo las va a visitar? Cuando comenzamos muchas células y teníamos un supervisor y tal vez nombrábamos un supervisor de las células de mujeres, tuvimos algunos años las células homogéneas y supervisor de la red de jóvenes y de varones, y ahí te van 10 células para que las supervises. Pero muchas veces el supervisor llegaba a la esquina solamente y miraba y decía, sí están reunidos, y le ponía palomita y eso era la supervisión. Que sí se reunieron, ¿verdad? Y ese era el reporte. ¿Se reunió la célula fulana? Sí, y era todo. Pero vamos a ver que la supervisión es mucho más que darnos cuenta de que si se reunieron. Es si están llevando los procesos, si están llevando, ¿verdad? Usando los controles, si están teniendo los resultados que el sistema pide que la célula tenga. Ahora, un supervisor, la célula que visita en una reunión de planeación es la misma célula que visita en la reunión de alcance, porque así supervisa que lo que se acordó en la reunión de planeación se llevó a cabo de manera correcta en la reunión de alcance. Así que por eso un supervisor se sugiere que tenga 4 células en su sector. Entonces ahí está el modelo de una iglesia de un promedio de 120 hermanos que puede tener de 5 a 8 células. Vamos a la siguiente gráfica que nos enseña la siguiente estructura. Y aquí vemos a un pastor, una membresía de un promedio de 200 hermanos. Recuerden este tip que son 4 células por supervisor auxiliar. Ahí nos aparecen ya 3 supervisores y 12 células. Alguien puede arrancar con este número, o tal vez haya alguien aquí que no va a arrancar, sino ya las tiene. Ya tiene 10 células, ya tiene 12, pero tal vez nomás tenga un supervisor o tal vez ninguno. Entonces le va a convenir, ¿verdad?, nombrar ya a 3 supervisores para supervisar 3 sectores con un máximo de 4 células por sector. Ahí ya podemos estar varios, ¿verdad? En una membresía como de 160, 200, 220 hermanos. Pues es una estructura más o menos así. Te va a surgir en tu iglesia local. Pero vamos avanzando porque aquí hay iglesias con más de 200, 300, 400, 800 hermanos. Vamos a la siguiente ejemplo, que ya nos viene una iglesia ya de 250. Ya vemos que aquí en este modelo ya cada supervisor, son 4 supervisores auxiliares, cada quien tiene 4, y aquí sale una estructura que puede soportar de 13 a 16 células, con una membresía aproximadamente entre miembros más, miembros menos, 250. Hasta ahí es casi lo mismo que la estructura más sencilla, pero ya cuando pasamos al siguiente nivel de membresía en una congregación, ya por ejemplo una membresía de entre 500 hermanos, ya aquí ocupamos un supervisor de zona o pastor de zona. Pudiéramos seguirle llamando supervisor para estar en la misma lenguaje. Es un pastor o es un supervisor de zona, y él supervisa ya no células, él supervisa supervisores auxiliares. Yo en mi iglesia ya tengo varios pastores de zona, y que ellos cada uno supervisa 4 supervisores auxiliares, los que a su vez supervisan 4 células cada uno. Amén. Ahí está el ejemplo. Por ejemplo, ahí está una iglesia más grande, ya fíjense,
Si quieres regresarte a la anterior, por favor. No, una para atrás. Era para atrás, no para adelante. Una más para atrás. Ahí estamos. Ahí tienes solamente 2 supervisores auxiliares. Cada uno tiene 4, de sector. Cada uno tiene 4 supervisores auxiliares. Y viene el ejemplo de un supervisor que tiene cada uno 4 células. Ahí es una estructura de más o menos de 17 a 32 células. Con una membresía de un promedio de 500 hermanos, entonces ya ocupas tener una estructura funcional para que nadie se quede sin supervisar. Muchas veces no nos damos cuenta que nadie puede dar lo que no ha recibido, y todos necesitan ser ministrados en su diferente nivel de compromiso para poder ser bendición. Y así pasamos ahora sí a la que sigue, una iglesia de 750 miembros, y alguien puede ubicarse ahí mero. Vemos cómo ya ocupa el pastor de zona, y ahí tiene 3 supervisores de sector, y cada uno tiene 4 supervisores auxiliares. Y viene el ejemplo abajo de un supervisor auxiliar con sus 4 células, y ahí viene una estructura de 33 a 48 células. Ahorita solamente vamos a hablar de la estructura de esa característica cualitativa, ¿no?, que son las células. Ya si quieren saber de las celebraciones, que vengan, hermano Valverde, ¿verdad?, al evento 314 del próximo año, para cómo hacer mejores celebraciones, ¿verdad?, cómo los cultos ayudan y se complementan muy bien con las células, o puede también tener los talleres de los diferentes ministerios que en la iglesia están funcionando. Pero ahorita lo mencionamos nomás, pero nos estamos enfocando en las células. Y llegamos a una iglesia de 1000 miembros. También viene el ejemplo ahí para una iglesia de 1000 miembros, que algunos ya estamos ahí, algunos cerca. Gracias a Dios, mis hermanos, en la iglesia apostólica a la cual el Señor nos llamó a trabajar, y era muy raro escuchar una iglesia de 1000 hermanos, ¿verdad? Pues tal vez ni lo soñábamos. Pero ya después de que implementamos las células, ahorita tenemos como unas 15 iglesias que ya pasan los 1000 miembros, y tenemos como unas 40 que andan ya llegándole, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor tenemos el reto para el 2026, de aquí a 10 años, la Secretaría de Evangelismo queremos tener 500 iglesias de 1000 miembros. Esa es la meta, y ya estamos trabajando en eso, tener 500 iglesias de por lo menos 1000 hermanos cada una de esas 500 iglesias. Así que si tú tienes esa visión, la puedes tener también en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero hay que hacer la estructura funcional, hay que hacer el andamiaje para que cuando venga el crecimiento pueda soportar el crecimiento la estructura que tú tienes. Porque si viene un crecimiento explosivo y no tenemos la estructura, se va a caer. Hace como unos 3 meses ahí en Culiacán, en un hotel llamado Tres Ríos, se estaba construyendo a la entrada hay un arco, ¿verdad? Tristemente se cayó y murieron 5 personas, parece ser. Mi cuñado estaba trabajando en otra área del hotel con otra compañía, y él les dijo a los que estaban construyendo se les va a caer. Y no hicieron caso, y sí que se cayó y costó vidas, tristemente, ¿verdad? Así también a veces el crecimiento se puede caer porque no tenemos la estructura correcta. Puede venir un avivamiento grande, y si tenemos ya la idea de la estructura, podemos hasta pastorear no solamente 1000, 2000, 3000, los que el Señor quiera o nosotros queramos, ¿verdad?, ganar con la ayuda de nuestro Dios. Así que miren, ahí está la estructura de una iglesia de aproximadamente 1000 hermanos. Está el pastor general, un pastor o supervisor de zona,
un supervisor de sector, 4 supervisores de sector. Ahí tenemos ya 16 supervisores auxiliares y tenemos un promedio de 85 células trabajando, ¿verdad? De 85 a, usted multiplique 16 por 4, ¿verdad? Y es una estructura ahí. Y ya conforme más se vaya necesitando, se va haciendo la estructura. Ahí tenemos ya un pastor de zona, tenemos 4 supervisores de sector, 16 supervisores auxiliares y 64 células. Si sigue creciendo, como va a suceder, porque no estamos viendo a ver si sucede, ya está pasando, entonces se nombra otro pastor de zona, ¿verdad? Y puede salir una estructura igual que la de esa, ¿verdad? Con otras 64 células, con otros 4 supervisores de sector y con otros 16 supervisores auxiliares. Y el pastor puede llegar a tener 4 pastores de zona. Si ya tiene 4 pastores de zona y la estructura sigue creciendo, algunos ya le están llamando, porque ya hemos llegado a ese número de células, pastores de distrito, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Entonces la estructura va creciendo, pero recuerden ahí la clave en que el que supervisa siempre supervisa cuando mucho 4, ya sean 4 líderes, o ya sea 4 supervisores auxiliares, o ya sea 4 supervisores de sector, o ya sea a 4 pastores de zona, y siempre está el contacto directo con los que está mentoreando, con los que está supervisando en cuanto a sus reuniones, sus procesos, con los controles y la supervisión adecuada. Así que miren, esto nos habla que toda estructura puede ser una camisa de fuerza que nos limite, como nos limita un santuario, ¿verdad? Que ya no nos da más. La gente ya no va a llegar porque ya no da más. Por ello, a medida que las células se multiplican, las estructuras se deben ir aplicando de acuerdo a las necesidades de crecimiento. Recuerda, ese principio de calidad dice estructuras funcionales. Por eso, si usted tiene 5 células, no nombre un supervisor, nombre ya 2, aunque no tenga las 8. Pero ya tiene 5, ya nombre, tenga la estructura para cuando venga el crecimiento, ya tiene el supervisor y de acuerdo a la necesidad, porque a veces vamos construyendo, a veces así nos sigue pasando en México, que conforme van naciendo hijos, ahí le vamos pegando cuartos, ¿no? Y a veces ya no está funcional y ya está muy rara ahí la casa, ¿no? Pero cuando se construye desde antes, pues ya se evitan gastos, se evitan cosas que se desperdician. Así también, cuando llega el crecimiento, usted ya tiene la estructura para esa multiplicación, para ese crecimiento. Ahora, los últimos 10 minutos es que usted en la parte de atrás de la última, en la parte de atrás de las páginas, donde viene la última estructura, ahí usted haga la estructura de su iglesia local. Si usted es líder, si usted es pastor, usted haga la estructura de la iglesia local de acuerdo a esas estructuras que hemos visto. Si tiene una membresía fulana de tal, entonces hágala así, ¿verdad? Y después de hacerla viene para que la chequemos, a ver cómo está, o a ver qué sugerencia podemos darle. Es como debe de estar de acuerdo a las estructuras funcionales. Sí. Si tiene tantos miembros, tantas células, ya acomódelas a como debe ir de acuerdo a esta sugerencia del sistema celular. Donde dice notas, o si quiere en la parte de atrás de la última gráfica de estructuras, ahí está la hoja totalmente en blanco y ahí puede usted hacer el organigrama poniendo, ¿verdad? Pues aquí en la iglesia caben 2 sectores auxiliares, 2 supervisores, 8 células. Es de acuerdo a su iglesia.
Si usted aquí está, su pastor, pues pregúntele cuántos somos más o menos, y haga una sugerencia ahí de estructura. Hermano Gilbert va a dar ahorita la plenaria Liderazgo Capacitado. Y es que así como la célula debe tener una meta de multiplicarse, el líder también debe tener la meta de multiplicarse en otro líder. El supervisor en otro supervisor, para cuando siempre haya liderazgo capacitado y no se nos caiga la estructura. Crecieron las células, pero no tenemos supervisores. Entonces se va a venir abajo. Él les va a hablar de esta plática enseguida, liderazgo capacitado. Miren, ahí está la estructura también de una célula local. Pueden ir trabajando y viendo acá también. Está el líder, se puede nombrar, el asistente debe de estar porque va a ser el siguiente líder cuando se multiplique la célula. El anfitrión, un secretario tesorero que levante los reportes, hermano que se distinga en la intercesión, alguien que cante bien en la alabanza, si hay niños, el maestro o maestra de niños, los servidores, y luego están los miembros. Ya es una célula grande, ¿no? Lista para multiplicarse, porque ahí tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 miembros. Y ya están abajo están la parte de los amigos. Pues ya es la estructura ya a punto de una célula a punto de multiplicarse. Los servidores que reciben a las personas, preparan el lugar, los que les toca el privilegio semana por semana. No debe de pasar de ahí, ¿verdad? Una célula de 14 miembros, 15 ya se debe de multiplicar. Así que si usted tiene una iglesia, tiene 10 células, pero cada célula está de 20, de 25, ¿no? Pues piense de acuerdo a las que puede tener muchas más. Hermano, aquí en este diagram, ¿cuánta gente tiene trabajando en una célula? De acuerdo a este diagram o de cómo se vaya llevando, porque se mira que es secretario, tesorero, asistente, anfitrión, maestro de niños. ¿O cuánta gente se va a ocupar para llevar a cabo un grupo? Con 4 ya se puede hacer. Con 4, sí. Varios van a tener múltiples sí. papeles. Okay. En promedio, una célula en promedio, en lo personal, en la vivencia, tiene como 10 hermanos. Ese es el promedio. Pero con 6, con 7, funciona muy bien. Pero ya más de 13, 14, ya hay que hacer otra. Porque si no, pues se confían, ¿verdad? Y unos son los que hacen el trabajo y otros se descuidan. Adelante, hermano. Hombre, hermano, el supervisor auxiliar, él va a visitar las células. ¿Él va solo o va con su familia? ¿Va solo? Va solo. Y luego, número 2, ¿el supervisor del sector visita células o ya nomás se dirige al supervisor auxiliar? Visita células, pero acompañando a su supervisor auxiliar. Van a haber situaciones. Pero para evaluar no a la célula, sino evaluar al supervisor. Va a haber situaciones donde una célula va a ser visitada por el supervisor auxiliar y el supervisor del Puede sector. ser, sí. Okay. ¿El pastor nunca visita la célula? Sí. También, ok. Sí, no hay que desconectarnos de la gente, ¿no? Porque luego nos vamos a otro lado, ¿no? Sí, ahorita, bueno, en el taller 2 es donde vamos a hablar del pastor como el que debe liderar el sistema celular. Ok, paz de Cristo. La pregunta que tengo es, ¿los líderes tienen que ser como ministros o nomás con que estén bautizados? Miembros bautizados, okay. Ministros, laicos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, adolescentes, ¿verdad? Nomás capacitados, ¿no? Para realizar
el trabajo, para la obra del ministerio, ¿no? Sí, perdón, Padre Cristo, no. Nada más una pregunta, con respecto al pastor y aún también el supervisor, ¿ellos deben de tener un grupo de amistad o nada más concentrados en su trabajo de supervisión? Ellos ya se recomienda que ya no tengan célula, solo son supervisores. Claro, de preferencia hay que poner a supervisores que hayan multiplicado células, o sea, que hayan tenido éxito en el trabajo celular, y a ellos luego se les da como ese grado honorífico, ¿no? Llega el momento en que tal vez un pastor de zona trabaja medio tiempo ya para la iglesia, o algunos ya de tiempo completo, porque la estructura lo necesita. Pero entonces tiene la solvencia moral de haber sido un buen líder de célula. Tiene las herramientas para aconsejar, para mentorear a los líderes. Y de esos líderes que él está supervisando, va descubriendo quién puede ser enseguida también un supervisor. Por ejemplo, mañana vamos a ver en los procesos que al mismo líder, ahora con el sistema célula, el mismo él lidera a sus padres espirituales, pero se le va a aconsejar que él mismo ya no gane amigos. Mañana lo vamos a ver, está interesante, ¿no? Porque él va a ayudar a los de su célula a que ganen amigos, porque a veces en una célula el que lleva amigos es el líder, y el que los tiene que consolidar es el líder, y todos le dejan al líder, ¿no? Mañana vamos a ver eso en los procesos, ¿no? Pero en cuanto a la célula, se aconseja que no tenga célula, pues para que pueda supervisarlas a las 4, por lo menos una vez en el mes a cada una. Hermano, y las familias de los supervisores que no asisten a una célula porque el supervisor va a estar supervisando las células, ¿qué función toman ellos? Por lo regular, la familia de un supervisor, por ejemplo, mi esposa, ella es supervisora. Mi hija es líder de otra célula. Mi otra hija es asistente de otra célula. Están bien metidos en el trabajo, pero en otras células. La familia del supervisor, por lo menos son anfitriones de otra célula, ¿verdad? Pero están metidos en el trabajo. Están desarrollando sus dones, ¿verdad? También para el crecimiento. Bien metidos en... Muy bien, no sé si alguien ya tenga una estructura para que nos las vaya trayendo. Nos quedan 5 minutos, pero acá hay otra pregunta. Disculpe, las enseñanzas que se le da a los grupos, ¿la enseñanza es la misma enseñanza que se le da a los jóvenes y a los grupos de niños también? No sé si me entienda, porque hay una enseñanza que se da para los grupos. ¿La enseñanza es la misma para todo grupo? No importa si es grupo de joven o grupo de niño. Miren, los sea, niños sí estructura. definitivamente es diferente enseñanza. En nuestra iglesia estuvimos desarrollando series. Cada 2 meses era un tema diferente. Pero en este diciembre es la última serie que vamos a tener. Siempre logramos hacer como unas 50 series para cada 2 meses, y para adultos, para jóvenes, otras, para niños. Pero mañana les voy a enseñar un nuevo material que nos viene a ayudar mucho más en el trabajo evangelístico de consolidación y de discipulado. Ya las series, nuestra iglesia, ya esta última fue la última que vamos a tener. Porque ya el trabajo va a ir en función de los procesos. Las series van a ir en función de los procesos. Sí, hermano, ¿cuánto tiempo debe durar la célula? ¿Cuántas semanas? ¿2, 10, 12 semanas? ¿Qué recomienda? El proceso dura 16 semanas, 4 meses cada proceso. En 4 meses la célula debe de ganar. Inicia a los 4 meses otro proceso de ganar. Pero los que ganaron van a consolidar. En cuanto a los meses, ¿verdad? ¿Eso me preguntaba mi hermano? Ok.
El programa que nosotros tenemos celular, hay un descanso entre serie y serie de una semana. Y esa semana damos nuevos talleres para los padres espirituales. Tenemos un evento como el que el hermano Valverde tiene aquí, el evento Zarza, para motivar a nuevos líderes, para refrescar la visión, retomar la pasión, ¿verdad?, por las almas. Y en esas semanas se hacen cambios en la estructura si es que se necesitan hacer cambios, se multiplican nuevas células, etcétera, ¿verdad? Sí, tenemos cada cuatrimestre una semana para eso, y al final del año tenemos 2 que quedan libres. Muy bien, mis hermanos, alguien que nos quiera por favor traer la estructura que hicieron de su iglesia para checársela, ¿verdad? Ponerle el 100 ahí o la A+, ¿verdad? No sé qué calificación, pero nomás checar qué. Tengo 5 grupos de mitad. Por aquí le conviene entonces ya tener la segunda estructura. Tiene que tenga, usted ya debe tener 2 supervisores, aunque nomás tenga 5. Uno con 3 y otro con 3. Ya le conviene la estructura 2, porque ya tiene 5. Porque si no, aquí el pastor tendrá que supervisar las 5 y no va a poder estar en las 5. El hermano Valverde, que ya estuvo, me puede también aquí ayudar, ¿verdad?, con checando las estructuras. Sí. Por ejemplo, usted le conviene esta estructura. Aunque no tenga las 8, va a tener 4 y 1, o 3 y 2. Ya ir proyectando para cuando lleguen, ya tiene usted los supervisores. Aquí le conviene más usted seguir como pastor y ponerlas de 3 cada uno. Porque el supervisor que tenga 3, y usted ya nomás va a supervisar el ejercicio. Le conviene hacer la estructura 2, cuando usted está como pastor, tiene 2 supervisores y puede poner 3 células en cada uno. No poner 3 sectores, nomás 2 sectores, de 3 cada uno. Si no, ya ahí ya tiene 3 sectores, ¿no? Hay que completarlos estos, tienen 4. Puede hacerle de 3 y 3 o de 4 y 2. Le voy a dar esto al pastor para que siempre lo Al asistente lo nombra líder y ya pone 2 supervisores. Entonces tiene que comenzar con la estructura básica. Una célula no puede estar sin asistente. Sí, porque ese se va a convertir en líder. Si el líder no tiene la visión, el asistente no tiene visión de ser líder, hay que poner otro asistente. Porque siempre la visión es que se convierta en el siguiente líder de la célula que se va a multiplicar. Pero aquí le conviene tener no 3, sino 2 sectores. De 3 y 3 o de 4 y 2. Sí, o sea, lo que tenía que decir en esto, tomando en cuenta 4 células. Si batalla ahorita mucho, entonces nomás nombre un supervisor de 3 y usted supervisa a 3. Sí. La estructura para 250 miembros. Sí. De 4 cada uno. Okay. De este coordinador celular sería mejor que fuera a ser supervisor de un sistema. ¿Usted es pastor? Sí. Okay. Si este coordinador, el pastor es el que se ha convertido en coordinador celular. Sí. Porque si no, entonces las células son un programa más de vivir. Pero cuando el pastor se pone, dice, este es el programa.
es lo óptimo, pero le conviene en una congregación de 90, 100, le conviene tener como empezar como con unas 8 células. ¿Qué tiene? A veces se les pueden hacer pocas, pero si tienen bien el ADN, cuando se multipliquen van a llevar ese ADN de multiplicación. Porque si pone a todos varios de esos células no van a funcionar. No van a tomar para reunirse. Esto es como se recomienda acá que una estructura de hasta 120 miembros son de 5 a 8 células. Sí. Lo que pasa es que muchas células pueden ser como de vaselina, pero no integrales. Entonces, si les funciona bien, ya tiene una visión, ¿verdad? Sí. Le convendría casi fusionar varias células para ponerle una estructura con 2 o 3 supervisores. Marón, mire, Sí, nosotros tenemos 9 células, Sí. pero no tenemos gente lista capacitada para ser supervisar. supervisores auxiliares. Y en cada célula tenemos un líder, un team y una función. Entonces, nuestro pastor, El tiempo muy veloz. Aquí está. Sí, aquí conviene que se le anime al pastor a nombrar líderes como supervisores y a Timoteo ya como líder. ¿Cómo vamos? ¿Todos bien? Esto de la estructura, hermanos, mire, ahorita viene un hermano, el obispo Tinoco de Tijuana. ¿Dónde está, hermano? Ahí está. Y si usted tiene el pastor, si usted no tiene célula, no tenga miedo de decir nada más tengo 2 o 4. No importa. No importa tener 100 o 4. Es el sistema. Entonces es el pastor con 4 células. Ah, ok. Y ya de ahí va creciendo en cada esquema que vimos. Así que es importante hacer el modelo, hacer su estructura. No invente células. Si no tiene 20 y solo tenga 12, es más, es mejor tener menos. Yo tenía 90, le bajamos a 61 y estoy ahorita por bajarle otros 20. ¿A quién le estamos bajando? Los que no se aparecen, los que no entregan reporte, los que no pueden, los que no quieren. De todos modos, tal vez se van a salvar. Si mueren, los enterramos. Si se casan, los casamos. O sea, los amamos, oramos por ellos. Si tumbamos, los tumbamos, ¿no? Pero esto no es de fuerza, es el que quiere y el que le va a poner ganas. Porque si usted está esperando un líder que le entregue una aplicación y no lo encuentra y no se comunica, así va a estar cada semana con los reportes. Es mejor, yo quisiera poder tener 4 células y empezar de allí, pero no puedo. Entonces, la tienen más fácil ustedes que no.